Creo que los programas casi siempre quedan cortos. Okay. Bueno, ya estamos al aire en estos momentos. Los saluda Ricardo García Montoya desde Lima, Perú, especialmente del programa Universal TV Digital, del medio de comunicación Universal TV Digital, pero del programa Entrevista Universal VIP 2021. En estos momentos estamos acompañados de nuestro invitado especial, que es el licenciado Jorge Luis Caicho Chele. Él es no solamente un invitado especial, sino es un amigo, es un colega entrañable y director también de un programa que se llama Desarrollo Sostenible. Bueno, también estamos acompañados de los conductores, nuestros amigos también conductores, que es Caledonia Prado, Héctor Rotela, que es de Argentina, y Ricardo Gutiérrez, que tanto Caledonia como Ricardo son de Lima, Perú. Voy a pasar en estos momentos para poder anunciar un poco a nuestro entrevistado Jorge Luis Caicho Chele. Él nos cuenta que su objetivo profesional es contribuir al logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones comprometidas con el crecimiento y desarrollo sostenible. Sus aptitudes es el compromiso, actualización profesional, es proactivo, también trabaja multidisciplinariamente, sabe escuchar, la fidelidad a sus principios humanos y organizacionales. Tiene como experiencia ya 21 años en desarrollo regional, promoción comercial y de inversiones regionales en sectores de agroindustria, artesanías, calzado, textil, confecciones, servicios, entre otros. 14 años además en programas y proyectos de desarrollo y de servicios empresariales en 15 regiones del país, y desde el país me refiero al Perú, y desde el sector público y privado, coordinados con CETARS, gobiernos regionales, gobiernos locales, DIRCETURS, PROMPERÚ, exportaciones, oficinas descentralizadas en proinversión y ONGs regionales, impulsados desde la PCM, MINCETUR, Produce, COSUDE, BM, USAID, BIT, FOMIN, ADEX, PROMPERÚ, exportaciones en general. 6 años además en gestión técnica de ciclos de programas y proyectos de desarrollo en cooperaciones internacionales, entre otros. Sería muy largo y extenso mencionar todo su historial académico de Jorge Luis Caicho Chele, de experiencias profesionales, etc. Bueno, no nos queda más de darle la enorme bienvenida a Jorge por su presencia en estos momentos. ¿Cómo estás, Jorgito? Muy contento de estar del otro lado de la tribuna, ¿no? Sacamos nuestros programas todos los sábados a las 4 de la tarde, hora de Lima, Bogotá, haciendo las entrevistas junto con mi gran amigo Ricardo Gutiérrez, y ahora estamos del otro lado en calidad de entrevistados. Muchísimo placer compartir, muchísimas gracias además. Excelente, Jorgito, bienvenido, súper bienvenido, y hoy día tú eres nuestro protagonista en el programa, como siempre lo hacemos en esta área que se llama Entrevista Universal VIP 2021. Bueno, ahora paso a presentar al panel de entrevistadores, pero sin antes quisiera comentarles brevemente que este formato de entrevistadores del programa Entrevistas Universal VIP 2021 en el transcurso del año será rotativo y siempre con profesionales que se encuentren en diferentes países en el continente americano, europeo u otro continente. El objetivo es enriquecer las preguntas y recibir de los diferentes países y culturas donde radiquen otros puntos de vista, y así beneficiar al público televidente con apreciaciones de carácter internacional. En esta oportunidad nos acompañan, como lo decía anteriormente, Caledonia Prado, desde Lima, Perú. Ella es licenciada en Administración de Empresas y Servicios Turísticos, empresaria en el área de servicios múltiples, y actualmente está cursando el curso de inglés, de idiomas, a un nivel muy avanzado. Le encanta el arte, en especial el dibujo y la música. Ella es cantante también y forma parte del equipo de Universal TV Digital. Tenemos también bienvenida a Caledonia. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Héctor, y a nuestro invitado especial, Jorge. Para mí es un gusto, es un placer estar acá presente. Y bueno, mi nombre es Caledonia, soy de Lima, Perú. Y bueno, bienvenidos a esta interesante entrevista. Muchas gracias, Caledonia. Bienvenida y súper bienvenida también al panel de conductores. Bueno, tenemos también a nuestro amigo, colega, Héctor Rotela, desde El Dorado, Argentina. Él es corresponsal de Universal TV Digital en el país gaucho y del tango. Es un excelente profesional en comunicación social,
y maestro promotor y difusor del arte y la cultura a nivel internacional. Dirigente también en integración cultural en Argentina. Bienvenido, Héctor Rotella, desde Argentina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está todo? Muy bien, la verdad, genial. Muchísimas gracias por permitirme hoy ser parte de este hermoso y muy atractivo panel. Para mí va a ser un inmenso placer poder compartir esta jornada y esta bella charla que vamos a tener junto a todos ustedes y por supuesto un saludo muy especial a Jorge. Muchas gracias, Héctor. Súper bienvenido también. Y caramba, para nosotros es un gusto tener en estos momentos, en esta mesa de conducción, tener a una persona que viene de nuestro hermano país, Argentina. Bueno, en estos momentos yo no quisiera presentarlo a Ricardo Gutiérrez porque, ¿sabe qué? La verdad que yo prefiero escucharlo a él, que él mismo se presente, porque Ricardo es una joya para nosotros también, porque él es conductor del programa. Ricardo, ¿tú crees que te puedes presentar tú solo, mi hermano, colega, amigo, hermano? Bueno, voy a hacer todo lo posible. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Buenos días en el continente asiático. Yo soy José Ricardo Gutiérrez Rivas, coronel FAP en retiro, piloto de helicópteros, especialista en prospectiva estratégica, energías renovables y doctrina de administración aeroespacial, entre otros. Y me toca el gusto de saludarlos el día de hoy, domingo 23 de mayo de 2021. Agradecemos mucho por la amable invitación y presentación de nuestro querido director Ricardo García Montoya en el programa que dirigimos de Entrevistas Universal VIP 2021 de Universal TV Digital. En esta entrevista que vamos a hacer a nuestro querido amigo Jorge Luis Caicho Cele, con el cual muchas veces comparto la conducción del programa de Políticas y Desarrollo Sostenible y Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad vamos a contar con la amable participación de la señorita Caledonia Prado de la Cruz, como ya lo ha presentado Ricardo, y ella se encuentra acá acompañándonos en Lima, Perú, y el señor Héctor Julián Rotella, desde Argentina, del querido país de Argentina, y que tiene mucha experiencia en lo que ya ha hablado Ricardo García. Ok, excelente tocayo, muchas gracias. Bueno, yo solamente he estado dando un poco la introducción y a partir de estos momentos los dejo en la mesa de conducción. Les deseo todo el éxito posible y en las manos de quien va a dirigir esta mesa de conducción, que es Ricardo Gutiérrez. Luego, lógicamente, pasarán a hacer las preguntas correspondientes. Adelante, tocayo. Muy bien, gracias. Quería comentarles que esta entrevista tiene tres partes. La parte que hacemos preguntas personales al entrevistado, que en esta ocasión es Jorge Caicho Cele, y después de las preguntas personales pasamos a preguntas profesionales, para conocerlo un poco más en su aspecto profesional, y luego de esto vamos a hacerle preguntas de su visión, su proyección hacia el futuro. ¿Cómo ve su participación en el desarrollo de su profesión y de su persona hacia el futuro? Que ahora, José Parso, podemos decir que es un poco incierto con todo lo que nos está pasando. ¿Qué te parece, Jorge, si nos cuentas un poco de tu vida personal y así podemos ir descargando algunas preguntas para ti, para tu persona? Jorgito. Muchas gracias, Ricardo. A ver, mi nombre es Jorge Luis Caicho Cele, tengo 47 años de edad, recientemente cumplidos, de Lima, procedo de Lima, mi familia es limeña, de pronto tenemos ascendencia italiana por el lado de mi mamá, mi madre, los Cele, y los Caicho, Lima y Lima Sur sobre todo. El segundo de 4 hermanos, somos 3 varones, una mujer, la última es mujer. Tengo un hijo de 24 años ya. Yo estoy divorciado ya hace algunos años, ya como 10.
u 11 años, divorciado, y yo diría un hobby, por decir algún término. Me gusta estudiar e informarme mucho, sobre todo estudiar. Siempre he sido así, he sido muy inquieto para entender. Me gusta entender las circunstancias. Digamos, en términos generales, no sé si hay alguna otra inquietud, pero lo que puedo señalar en esta primera intervención es eso, no sé. Muchas gracias, Jorge. Sí, muy interesante la vida que nos has explicado de tu familia. Qué lindo es tener hijos y poderlos criar lo mejor posible y darles un futuro a todos ellos, ¿no? Caledonia. Bueno, Jorge, veo que tienes una larga trayectoria. Bueno, ¿cómo iniciaste así tu formación profesional? ¿Por qué te decidiste a elegir la carrera de negocios internacionales? Sí, mira, Caledonia, te cuento. En mi test de vocación profesional, que apliqué como 3 veces en el colegio, siempre salía en el orden siguiente. Primero era psicología y después lo que en esa época se denominaba comercio exterior. El nombre de negocios internacionales fue a los muy poquitos años que yo estaba por terminar el colegio. Yo terminé en el año 1990 el colegio. Eso significa que este remesón muy fuerte del Fujishock, que fue colocar los precios en valores reales, cuando asumió el presidente Alberto Fujimori en julio del 1990, fue un shock para todo sentido, ¿no? Económico, social, familiar, país, fue muy, muy difícil. Entonces, de las dos vocaciones que me salían, psicología, que me gusta muchísimo, y comercio exterior, opto, ahí nomás terminando el colegio, para ingresar a un instituto que no existe, duró 3 años duró el instituto, nuevo, y enseñaron muy bien para hacer tiene una subvención, me parece, por un sector cooperativa. Y ahí comencé a estudiar la carrera técnica de comercio exterior. Y luego ya, yo creí con cierta inocencia, te comento, o sea, que comercio exterior iba a ser más rentable, ¿no? Me equivoqué. Así que someramente y con humildad todavía estamos ahí tratando de generar recursos. Pero así fue el inicio. Luego ya entré a la universidad, en la carrera me encantó, o sea, era realmente vocación ambas, y así que cualquiera de ellas que hubiera iniciado mi vida profesional hubiera estado satisfecho, yo creo. Bueno, normalmente cuando uno comienza sobre una carrera, ¿no es cierto? Comentabas de pronto que tenías una iniciativa o tu orientación se daba sobre 2 facetas o 2 posibles facetas, ¿no? Dentro de lo que sería el comercio y la psicología. Pero bueno, hay a veces algo que siempre nos hace como un clic o nos toca directamente al corazón y bueno, por ahí de pronto la pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué fue lo que te tocó puntualmente y a partir de ahí cómo se ha desencadenado esa asociación de cosas que te llevó a ser de pronto la persona que sos hoy como persona y profesionalmente hablando, ¿no? Sí. Fíjate, Héctor, en las circunstancias que te he comentado, en un shock gigantesco histórico de la economía peruana y concluyendo el colegio y en una situación de esa naturaleza era realmente frustrante, ¿no? El entorno era bastante negativo, muy, muy negativo. Eso significaba tratar de ver alguna alternativa. Llegó lo del instituto y era comercio exterior y sentía que por ahí valía mucho la pena el esfuerzo y realizarme por ese campo. Pero fíjate, tú has mencionado algo interesante, ¿no? En realidad ya ha pasado bastante tiempo, han pasado varios años y de esto, estamos hablando de que 30 años, 31, 30 años de esto. Esto significa en tanto tiempo que en buena cuenta la psicología o el cursillo de psicología del colegio, y hay cursos de psicología organizacional y similares en la formación técnica y profesional ya universitaria, yo estaba muy atento y se me hacía, no digo fácil, sino comprendía con rapidez por la vocación que tenía. Entonces yo he tratado de unir siempre esta figura de comprensión de la persona como individuo, en colectivo, que es muy complejo, y sí, yo creo que sí me ha servido, ¿no? Me he equivocado muchísimas veces, qué duda cabe,
pero con cierta conciencia he tratado de manejar las relaciones interpersonales, laborales, personales, familiares y demás, tratando de entender. No significa otorgar ni ceder, pero sí entender, ¿no? Y por supuesto me equivocaba porque era muy jovencito y uno ya con los años va entendiendo un poquito más cómo se maneja y los efectos que uno tiene. Yo he terminado, te cuento, a ver si de repente esta inquietud la resuelvo con lo siguiente. Hace 6 años yo comienzo a estudiar coaching. Soy coach también, coach profesional, y concluyendo el curso de coaching, era coaching con PNL, con programación neurolingüística, así terminabas tu curso, digamos, ¿no? Tu formación. Inmediatamente seguí 2 cursos más, que era consultor en PNL, en programación neurolingüística, y máster en programación neurolingüística, y concluí todo el proceso de estos 3 elementos, y eso casi sustituye lo de psicología, casi, digo, no es lo mismo, ¿no? Pero me ayuda mucho porque me acerca a esto a integrar y fusionar cosas que yo veo ya desde el punto de vista laboral y ha funcionado muy bien. Qué interesante, Jorge. He estado leyendo tu currículum y la verdad que hay unos temas que son muy pocos conocidos en la industria, en el devenir de las empresas, no conocen muchos términos de esos, que al menos para mí son nuevos, ya tú me has explicado algunos, y me parecen una gran oportunidad de poderlos mostrar acá al público. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue cómo has podido incursionar, cómo así has entrado incursionar en el tema de compliance, que me parece fabuloso ese sistema. Sí. Y podrías explicarlo un poco al respecto. Sí, y después fíjate, los reportes de sostenibilidad del GRI. ¿Qué es el GRI? Correcto. Mira, estos 2 temas, 2 especialidades, 2 temas de los últimos en las cuales me he especializado, le he puesto mucha atención, he estudiado y estoy aplicando, porque soy consultor, tengo una empresa de consultoría. Y son 2 temas que a mí me apasionan mucho, porque compliance tiene mucho que ver, yo diría, con esa sensibilidad que la psicología no alcancé, porque soy un aspirante a psicólogo frustrado, o sea, nunca estudié, ¿no? Pero esto ayuda mucho porque hay un enfoque muy principista en mi lectura general de las cosas. Y en ese esfuerzo de revisar y comprender la realidad, nuestros comportamientos, tanto en políticas públicas, en empresarial, como profesional, como persona, a mí es una manera de guía, ¿no? Y el reto en realidad no es discutir los principios, sino darle una jerarquía. Y el compliance ayuda muchísimo porque permite no solamente, digamos, la comprensión del orden de principios que debiéramos tomar en cuenta y ver cómo podemos convertirlos en un comportamiento de integralidad, íntegros, de personas íntegras. Esto ayudaría muchísimo a resolver brechas gigantes, ¿no? De valores y demás. Entonces, eso me ayuda mucho porque responsabilidad social empresarial, que es algo que también estudié hace ya bastantes años y que he hecho cosas también por allí, también está basado en la ética, ¿no? Entonces, ética personal, humana y organizacional. El compliance es también organizacional, inspirado en la ética, pero materializas con el comportamiento de las personas y la prevención de un comportamiento apropiado, adecuado, promedio hacia arriba, que no tenga ningún conflicto ni con las normas, ni con los principios generales de una empresa o una organización. Entonces, esto coincide felizmente para mi lectura, ¿no? Eso en cuanto a compliance. Y hay sistemas de compliance, hay mucha metodología, cada vez evoluciona más y más. Así que eso a mí me encanta. Yo he estudiado mucho eso, estoy trabajando en eso ahora mismo. Y además, ayudando a empresas para que puedan aplicar estándares de compliance, de gestión de cumplimiento, sistemas de prevención. Y en el caso de sostenibilidad, bueno, ahí comulgamos muchísimo, Ricardo, en nuestro programa y nuestro pensamiento, y muchísimas convicciones. El GRI, que has mencionado, el Global Reporting Initiative, el GRI, es una metodología, es una organización que tiene ya 20 años, en la cual metodológicamente ha estandarizado diferentes elementos para todas las industrias que ustedes puedan recordar ahora mismo, y tiene un conjunto metodológicamente organizado de estándares
según la industria a la cual cualquier organización pertenece, para que pueda identificar dónde están los impactos que esta organización en ese sector está incurriendo o estaría incurriendo. Y esto permite, esta clasificación permite comprender, hacer un diagnóstico y presentarla. En realidad el GRI, lo que en buena cuenta son reportes anuales. Es como un reporte anual, es como un anuario, digamos, de una empresa u organización, pero en materia de sostenibilidad. Y como tiene cierta metodología, se necesita un ordenamiento para poder cumplir con esa metodología. Lo interesante es que en las grandes transnacionales del mundo, y las bolsas de valores de los principales países del mundo, reconocen al GRI como una metodología totalmente bien trabajada, elaborada, y los inversionistas globales también toman en cuenta qué es lo que has reportado y vienes reportando año tras año, y tú voluntariamente vas mejorando año tras año también. Entonces determina, por lo tanto, el compromiso que una organización tiene con la sostenibilidad. Primero. Segundo, que está gestionándola porque está reportando año tras año. Es decir, trata de mejorar mejor su foto, su propia foto, de lo que está reportando. Entonces, esta es congruente con lo que los principios de políticas internas, o la visión, o la misión, propósitos de las empresas, dicen tener en sus páginas web y demás medios. Se entendería que hay que materializar esos verbos tan simpáticos, ¿no? Muy líricos, en que realmente informen de manera transparente cuál es el impacto que tienen y voluntariamente quieran mejorar poquito a poquito, ¿no? Interesante. ¿Qué les parece, Caledonia, Héctor, sobre estas iniciativas que son tan importantes y que les puede servir no solamente a las empresas, que yo creo que también podría aplicarse al cumplimiento de las funciones de algunas autoridades? ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Yo estuve escuchando muy atentamente todo lo que estaba comentando. Me parece en ese sentido de que en lo que él, voy a disentir un poquito, me parece, Jorge, con algo que estás diciendo, en el sentido de que mencionas como un psicólogo frustrado o algo por el estilo, y me parece a mí que no, porque tenés una lectura muy importante de lo que hace quizás a la psicología y el pensamiento comercial en todos los sentidos, como para poder, obviamente, vincular y relacionar ampliamente cada uno de los sectores como para poder avanzar y lograr progresos verdaderamente importantes en cada una de las etapas y formas que venís desarrollando tus actividades. Sí, Caledonia, Bueno, sí. como ya se han estado entrando un poco al tema del desarrollo sostenible, bueno, Jorge, me gustaría saber, ¿no? ¿Cuál fue el motivo que te orientó hacia el desarrollo sostenible, a la impulsión de las empresas peruanas, en especial las micro y pequeñas empresas, ¿no? Sí, Caledonia, mira, gracias Héctor, te agradezco por tus palabras. Mira, Caledonia, te cuento un poquito. Esto viene de muchos años atrás. ¿Por qué? Yo trabajaba en una institución llamada PROMPEC, que fue la Comisión para la Promoción de las Exportaciones aquí en el Perú. Ahora se fusionó con otra entidad llamada PROMPERÚ y adoptó ese término PROMPERÚ. Y eso en PROMPERÚ ya tiene varios años. Yo trabajaba en tres áreas distintas, pero en la primera que yo trabajé, veía la parte a nivel nacional, las actividades entre instituciones públicas y privadas, cámaras de comercio, gobernaciones regionales de la época que tenían otro nombre, ciertas empresas líderes o referentes de esa región. Entonces ahí me gusta muchísimo mirar el panorama completo de las cosas. Yo doy 2 pasos atrás y me gusta ver el panorama completo. Que sea complejo, difícil, así me gusta, como es. No ver un pedacito, un orden, 2 factores y tratar de hacer algo. Me parece que no es muy bueno, salvo que se haya hecho el ejercicio previo de ver el problema completo como es, no como me gustaría o como pudiese abordarlo, ¿no? Entonces, ahí vi la realidad nacional, estuve como 3 años, y en otra área veía como 2 años, y ahí me sensibilicé mucho. Yo era la única persona y luego recibía apoyo part-time de un compañero de trabajo, y recibía muchas personas que asistían a la entidad a querer información de exportación, pero tenían un problema más social que comercial o que empresarial. Veían la alternativa de exportar como la solución a sus problemas como familiares,
y de negocios que no tenían o emprendimientos de naturaleza. Eso incluía autoridades, o sea, alcaldes de provincias muy chiquititas o distritos muy pequeñitos dentro del país, venían recurrentemente o escribían o llamaban por teléfono, escribían por correo electrónico, llamaban por teléfono o asistían presencialmente a que les demos casi una esperanza de cómo exportar con esa intención de resolver un problema social. Y ahí me sensibilicé muchísimo. Entonces empiezo a estudiar la maestría en gerencia social en la Universidad Católica aquí del Perú. Tanto es así que el primer ciclo de la universidad en la maestría renuncio a PROM Perú. En ese momento PROM, renuncié, medio loco, ¿no? Y mi jefe me decía, pero ¿por qué renuncias, no? Yo quería hacer bien la maestría y ahí me sensibilicé muchísimo desde el punto de vista ético, entre otros elementos. Y de ahí, te digo, Caledonia parte un poco mis inquietudes de desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible es responsabilidad social, o se hace bajo la figura de responsabilidad social. Hoy, compliance. Hoy se llama más compliance, lo conozco, pero al final, los tres elementos, RSE, compliance, sostenibilidad, apuntan a desarrollo sostenible ineludiblemente. De hecho, hay muchos elementos en común. Entonces, viene ya con mucho tiempo atrás. Así es. Sí, muchas gracias, Jorge. Yo tengo muy definido, igual que tú, porque trabajamos en esto, en lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que hemos firmado ya un pacto el año 2015 y que se cumple el 2030. Entonces, Perú necesita cumplir esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, para los que no lo tienen tan claro, y son, según mi parecer, son la clave para que cualquier país tenga un rumbo por dónde caminar y por dónde darle sostenibilidad a todos sus esfuerzos de políticas públicas, a todos sus proyectos, en fin. Acordémonos que la sostenibilidad es como un triángulo que desarrolla la parte económica, el otro lado desarrolla la parte social y como base desarrolla el medio ambiente. Tiene que haber un equilibrio entre cada tipo de desarrollo. Por eso que se llama desarrollo sostenible. ¿Qué opinas tú, Jorge, referente a la importancia de cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible y si tú lo consideras que es posible poderlo hacer? Mira, Ricardo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que tú citas y que abordamos todos los sábados, yo creo que es un esfuerzo muy interesante, metodológica y académicamente planteado, proyectado, establecidos, con las mejores de las intenciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el PNUD. Pero los elementos que ahí aparecen son elementos, o sea, los objetivos son básicamente, a mi entender, es un mensaje a los países y a las empresas. De arriba hacia abajo, Naciones Unidas, ¿verdad? Y va decantando, ¿no? Países que son socios propiamente de las Naciones Unidas y luego a los que tienen impactos importantes, que son empresas, industrialmente hablando, es gigantesco, y luego ya personas. Entonces, para cambiar un contexto territorial, nacional, regional, federal, continental, el esfuerzo, la pregunta es cómo medimos en los impactos. La palabra impactos es fundamental, en todo sentido, en todas las materias, yo diría, en cualquier escenario, profesional, familiar, impacto. Y el impacto de en los países, en los territorios, lo generan empresas, Estado y personas. Pero si vemos proporcionalmente los impactos de no hacer y no cumplir el mandato del funcionario público de las entidades que gobiernan territorios y países, es gigante. Por ejemplo, en una ciudad, un distrito no, una ciudad algo más grande, si no gestionas residuos, el impacto es impresionantemente negativo y se acumula, ¿no es cierto? Entonces es el gobierno, el Estado, en las diferentes entidades que tienen que ver con este elemento. Las empresas, lo mismo, las empresas de la misma ciudad, ¿verdad? Tienen un impacto impresionantemente grande sobre
la contaminación, por ejemplo, y otros elementos más, el medio ambiente, personas, y las poblaciones que están ocupando esa ciudad. Es más, dependiendo de los territorios, hay ciudades, ¿no es cierto?, que por erosión, ¿no es cierto?, por simplemente la interacción, generan gases, por ejemplo, y alteran climas de ciudades colindantes que lamentablemente pues, son afectados no porque ellos contaminen, sino porque los vientos soplan a ese lugar y se terminan contaminando también sin haber ellos generado ninguna contaminación. Les cuento, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial, particularmente del enfoque ambiental, que tiene varios decenios en el mundo. En la década de los 70, desde ahí más o menos viene fuertemente esta corriente ambiental, que no les hacían caso a los científicos de la época, por cierto, y ya venían advirtiendo los problemas que tenemos hoy y seguirán. Yo les diría, aquí el principal afectado siempre fue Europa, los países europeos. Entonces la concientización, la conciencia europea es altísima y tienen toda la razón del mundo. Si ustedes observan cómo gira el globo terráqueo, es en el sentido antihorario, ¿verdad? Antihorario. Entonces, toda la contaminación de Estados Unidos, digamos, México hacia arriba, de Estados Unidos, que es un país cuya medición de contaminación es gigantesca, por rotación de todos los días, 24 horas, la contaminación migra a Europa. Entonces, no es solamente lo que Europa produce, industrializa y contamina, sino además hereda la contaminación, por un tema físico simplemente, de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, el impacto y la concientización es altísima, digamos, ¿no? Ese tipo de elementos es útil porque, según en qué parte del mundo nos ubiquemos, vamos a calificar, Ricardo, una ODS o todas las ODS. Entonces, depende mucho de las realidades donde estamos ubicados, Héctor. Depende de dónde para calificarlo. Si tenemos una mirada muy, muy global, podemos entender por qué las metas, que son los objetivos más chiquitos, las metas de cada ODS, que para nosotros puede sonar un poco fuera de sentido, de contexto, pero para otras realidades del mundo es súper importante, ¿no? Entonces es muy difícil, y acá termino en la respuesta, Ricardo, es muy difícil homologar una sola comprensión y una sola agenda global, así sean 17 o 50 ODS, es muy difícil. Entonces, ponernos de acuerdo, tiene que haber una agenda de desarrollo sostenible, repito, agenda de desarrollo sostenible por país y por territorios de un país, porque cada agenda de lo que están trabajando allí y lo que se están comportando es diferente. Claro, la realidad de cada país puede ser muy diferente del país que está al costado, definitivamente. Y hablando más chiquito, por ejemplo, lo que tú hablabas, hoy día conversé con un amigo que me comentaba de que hay un pueblo por Pasco donde no tienen agua potable en el río, la tienen bien contaminada. Entonces lo que hacen ellos es captan el agua de la lluvia. Pero el agua de la lluvia está cargada con plomo. Entonces, de ninguna manera se pueden salvar de ese tipo de contaminaciones que hacen daño a la salud y a la vida humana, ¿no? Es importante. Y Héctor, y por ejemplo, efectivamente, Ricardo, Héctor, por ejemplo, en Argentina también es un país minero, pero de diferente mineral que en Perú. Pero también tienen oro, sí, por cierto, ¿no? Y ahí también se pueden ver en ciertas zonas del norte de Argentina, del sur de Argentina, que son zonas de extracción minera, por ejemplo. También impactos de ciudades, por ejemplo, Pasco, que lo cita, Cerro de Pasco, que cita Ricardo ahora mismo, es la ciudad, la región además, y la ciudad que tiene mayor concentración de esfuerzos mineros desde muchísimos años. Entonces la carga de contaminación es impresionante. La agenda de desarrollo sostenible, que es una agenda pública, ¿no es cierto?, y de todo el conglomerado, en Pasco podría ser distinta a otras ciudades, que duda cabe, del mundo, ¿no? Como decía, el norte de Argentina, tú conoces bastante mejor que nosotros, es una realidad también con ciertos problemas que tienen que resolver, cambio climático y lo demás, ¿no? Un poco va así se va complejizando, pero en la medida que se comprenda lo global y vamos decantando, entonces podemos tener respuestas apropiadas en el momento de hoy y en una agenda, un ranking. Primero esto, segundo lo otro, tercero
tercero lo otro, ¿no? Estamos en un tiempo realmente muy particular, mundialmente hablando, ¿no es cierto? Eh, yo considero de que el mundo en muchos aspectos, en muchos sentidos, eh, por supuesto que no estábamos absolutamente preparados para lo que se está viviendo. Creo que nos tomó como sorpresa en muchos aspectos, pero también nos da la oportunidad y la posibilidad de poder replantearnos muchas cosas y, como decimos mucho aquí en Argentina, estar constantemente en una reorganización y en un redescubrimiento de diferentes cosas, incluso en un redescubrimiento personal, ¿no es cierto? Por ahí de pronto, Jorge, ¿qué sería alguna de las propuestas o ideas que tienes como para eh, encontrar soluciones respecto a esto que estás comentando, que son, por supuesto, cuestiones verdaderamente muy, muy importantes, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la necesidad inminente de tener que lograr equilibrios que favorezcan, más allá de la producción, que favorezcan el cuidado de nuestro medio ambiente y nuestro planeta, que es una cosa única, ¿no es cierto? Sí, Héctor, mira, aquí yo te diría el punto, el factor clave para resolver problemas transversales y complejos que es, por ejemplo, sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con ello, descansa en gran medida en este factor que tiene que ver con liderazgos, con líderes. Mira, si son caudillos, casi no importa. O sea, no importa. En ciencias políticas, en ciencias políticas y además en gestión pública, autoridades políticas y tal, los caudillos nos han gobernado 200 años y se han turnado, muchos de ellos, en muchos otros países de América Latina, por ejemplo, y otras latitudes. Entonces, ok, si va a ser caudillo, va a tomar un tiempo, que puede ser un periodo presidencial y eventualmente otro más, no sé si seguido o después, pero es gente que por el momento va a trabajar. Si tenemos líderes, digamos, en general, caudillo no, pero líderes en desarrollo sostenible sería extraordinario. En desarrollo ya es bastante, porque se entiende mal, yo creo. O sea, la persona mencionan el término desarrollo y no entienden claramente. Uno escarba y hace repreguntas y no saben qué es desarrollo. Se asocia mucho, o dos cosas, o bien para hacer empresa, ¿no es cierto? O bien para resolver problemas de resultados. Es decir, la pobreza es un resultado. La educación, digamos, los problemas de salud, en las brechas de salud y de servicios públicos en salud, en educación, son resultados. Entonces, la pregunta es, ¿qué problemas han generado esos resultados? Porque si no es cuestión de coger recursos del Tesoro Público y comenzar a repartir en bonos, pues, y ahí vemos. No es así el problema. El problema es qué generó estos resultados o qué problemas qué factores generan esos problemas. Lo mismo en desarrollo sostenible, lo mismo en captación de recursos. Todo el mundo te dice en qué gastar, nadie te explica cómo lo vas a producir para obtener los impuestos y utilizar los recursos. Creo que cuando tocamos un tema, nos pasa, creo, en el programa con Ricardo, creo que pasa en los otros programas, en general, en noticias, sucede. Uno aborda un tema y todos apuntan, sí, hay que hacerlo mejor, pero cuando evalúas 3 o 4 temas, salud, educación, pobreza, pandemia, que es algo más particular, y desarrollo productivo, negocios, ¿verdad? Cuando uno aborda individualmente, creemos haber encontrado consensos para tomar decisiones, pero resulta que esas decisiones o lineamientos no coinciden con los otros temas. O sea, hay conflicto de las decisiones para resolver un tema de educación, de repente hay conflictos en materia de, por ejemplo, economía o negocios. ¿Por qué? Porque de repente todos los colegios son públicos, pues. ¿Y qué hacemos? Los colegios privados y las universidades privadas, ¿qué tratamiento les das? Etcétera. O sea, está totalmente cruzado, por eso es complejo. Entonces, no se hacen los esfuerzos intelectualmente hablando, ni siquiera académicamente, de entrelazarlos acá y resolverlo sistemáticamente. Ahí ese es el problema de que yo sentía que faltan líderes en políticas públicas, líderes en gestores públicos,
aunque sea caudillos, no importa, pero eso hace falta, yo siento eso, ¿no? Para poder priorizar desarrollo sostenible y todo lo demás, y haya congruencia, se construye, ¿no? Desvestir un santo para vestir el otro, ¿no? Eso yo creo que es muy importante y no se está comprendiendo. Jorge, bueno, como tú sabemos, ¿no?, que esta actual coyuntura es un poco difícil, ¿no?, que es el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se ve una recuperación sostenible después del COVID? A ver, yo creo que no podría ser después. Yo creo que tiene que ser en paralelo todo, ¿no? De manera que, y ya se está sucediendo creo que en todos los países, de hecho es conflicto también. ¿Cuántos científicos decían hasta el año pasado? Este año he escuchado menos, el año pasado era permanente, y muchos científicos sumamente calificados y tal en epidemiología, y gente muy capacitada, muy calificada en sus materias, decía, tiene que haber cuarentena de X tiempo. Otras cuarentenas. O sea, ya habían sucedido 1 y 2 y 3. He escuchado en varios países. Gente calificadísima, ¿no? Claro, pero hay conflicto de esa decisión con la parte económica. Están totalmente deprimidos, ya hay desempleo, la pobreza aumentó y escaló pues el 50% más de pobres que lo que tenías antes. O sea, hay una crisis inmanejable en la foto del momento que uno pretende hacer más cuarentenas para evitar la segunda, la tercera o más olas, con muy buena voluntad, pero no está integradas. Ese es el mejor ejemplo de que no podemos ver la realidad disociada. Tienen que haber planes congruentes, complejos, pero con trabajos coordinados para poder resolver problemas. Y para la recuperación, y una recuperación sostenible implica que sosteniblemente no recuperes empleos o generes tu propio empleo o generes ingresos y no se corte. Esa es la sostenibilidad en ese momento. Luego veremos que sea un sostenible ya impactado de impactos que yo mencionaba más temprano. Entonces, primero es reactivar, y eso siento que cada territorio, grupos de distritos, ciudades y ejes de integración y desarrollo tienen que tener su propia agenda correlacionando los cuidados de la pandemia, porque la pandemia irá disminuyendo a lo largo de los semestres, ¿no? Irá disminuyendo, se irá controlando, y vamos a seguir expuestos también con vacunados y saldrán otras vacunas. Eso es una manera de vivir que ha cambiado. La pregunta es, ¿cómo desarrollo negocios o actividades productivas, o dependientes o independientes, en esta realidad? Y ese desafío deberíamos tener alternativas que el propio Estado, los gobiernos y las autoridades ayuden a aterrizar un poco las ideas y ayudar en servicios específicos, servicios, por ejemplo, de asistencias técnicas y de capacitaciones y otros elementos más, o acceso a financiamiento, que ayuden a viabilizar estas reactivaciones y emprendimientos, ¿no? Eso es lo más grave y clave, yo creo, Caledonia. Sí, muchas gracias, Jorge. Para poder ampliar un poquito más la respuesta sobre lo que ha preguntado evidentemente Caledonia, yo quisiera extender un poquito más el sentido de que los objetivos de desarrollo sostenibles, que son tienen como base los planes para poder llegar a cumplir las metas, y teniendo en cuenta pues, que tenemos una amenaza muy grave, que es la amenaza de la pandemia, y posiblemente otras amenazas más que se vienen, que nadie les eche el ojo, es importantísimo poder contar con un observatorio de prospectiva estratégica, que esto se ajusta plenamente a la ley de la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. En esa ley, prácticamente todos los organismos públicos y privados pertenecemos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, y debemos crear sinergia con nuestras especialidades, con nuestros planeamientos, como bien lo dijo Jorge, planeamientos transversales que tengan coherencia unos con otros y crear sinergia. Al crear sinergia, vamos a poder cumplir el desarrollo económico, la reactivación económica, junto con la reactivación social y el medio ambiente, que es sumamente importante.
porque si no cuidamos el medio ambiente, también ahí podemos crear una amenaza como lo que es los relaves mineros, ¿no? Que amenazan constantemente cubrir el río Rímac y dejarlo sin agua y el desear por un buen tiempo si es que no hacemos algo. Entonces, como muy bien lo has dicho, Jorge, y te felicito, es importantísimo no esperar a que termine la pandemia, porque de repente nunca termina, al menos hasta que nosotros dejemos este mundo, pero es importantísimo ya empezar a trabajar, pero con una mirada prospectiva, porque la mirada prospectiva es la que nos permite crear escenarios del futuro y hacia dónde tenemos que rumbar nuestros planes. Gracias. Entonces ahora yo creo que Jorge, Caledonia y Héctor, si les parece, si tienen alguna otra pregunta más sobre el tema profesional. Y yo quisiera, sí, por favor, dale, Héctor. No, era simplemente eso, como para poder darle un cierre. Fue interesante la propuesta y la idea de planteo respecto a cómo se puede ir encarando en paralelo todo lo que hace a la recuperación en los tiempos en que estamos pasando, sobre todo en favorecernos como personas, como empresas, en diferentes estrategias que permitan pasar esta pandemia y que poco a poco uno tenga una idea y una alternativa post pandemia en función de quizás elementos que puedan ir dándose idea o dando inicio desde quizás la mirada que hoy tenemos, quizás con más tiempo, quizás con otra línea de acción y por qué no, ¿no es cierto?, ver cuáles serían algunas de las posibles ideas o estrategias que puede llegar a ofrecernos, ¿no es cierto? Sí, Héctor, yo aprovecho, te he escuchado con mucha atención y me pongo a pensar, a recordar algo que he notado, he observado en esta materia tan grave mundial y en otras más que son un poquito más de repente de nuestros países. Y es que, y tiene que ver con una mirada, digamos, una percepción de cada individuo, de cada persona y en colectivo. No nos gusta escuchar malas noticias. Si tú dices algo que va a pasar, por ejemplo, los científicos son muy claros, o sea, 2 y 2 son 4, nos guste o no nos guste. Y yo escuchaba hace más de un año, de más de un científico, y decía de que esto iba a tomar mucho tiempo, pero no le daba mucho espacio y el entrevistador muchas veces le dice, o la entrevistadora, porque hay muchas damas también allí, sí, pero, y trataban de invitar, y lo decían explícitamente en vivo, en televisión, en cable, lo que fuera, que no sea tan negativo, ¿no? Pero de repente, y trataban de cambiar y disfrazar una irrealidad. Yo creo que eso nos hace muchísimo daño. No nos gusta escuchar malas noticias, no nos gusta escuchar la realidad, nos gusta evadir la realidad. Y eso es muy humano, pero cuando lo hacemos desde el punto de vista ahí, Ricardo, y bueno, todos nosotros, ¿no? Caledonia ahora, Héctor también, cuando estamos dirigiéndonos a una audiencia, a un público, no podemos hacer medias verdades, si no somos parte del problema, no de la solución. Si no tengo el diagnóstico, por eso ustedes me preguntaban y yo intervenía mucho más temprano en esta entrevista, y a mí me gusta entender las cosas. O sea, yo soy súper ignorante. Entendiendo ya me siento contento conmigo, porque la entendí. Ahora que yo la pueda comunicar, de repente estoy totalmente ignorante, ¿no? Pero por lo menos entenderla, ¿no? Me gusta entender las cosas. Y cuando lo que noto permanente, sin pandemia, es lo normal de todos los días, es que a las personas no les gusta recibir malas noticias, ni siquiera con data. Le pones una estadística que no gusta, una noticia, realidad que tampoco gusta, qué sé yo, ya te tienen como tirria, ya les caes medio antipático o antipática, ya no, es totalmente instintivo y ya no miras el mismo canal, ya le pones una espita, no te gusta que te digan la verdad. Entonces, si no entiendes la realidad y la verdad, ¿cómo puedes hacer una proyección? ¿Cómo puedes tomar decisiones si no entiendes la realidad? O no la quieres entender, si no la quieres entender, o sea, la recibes mal, lo que va a hacer es bloquear tu mente y tu mente dice,
no escuches, no le hagas caso, él es un, ¿no? Calificas ahí, hay que, como dicen ahora, llega el punto hasta criticar a la persona creyendo que el que trae la mala noticia, la persona es mala, ¿no? Me quiere hacer daño, no sé, pues, ¿no? Etcétera. Eso es masivo, eso es absolutamente global. Entonces, los medios y las personas que se dirigen a una audiencia han adoptado esa mala costumbre de no informar. Una cosa es informar, otra cosa es tener una opinión formada de un periodista, de un comunicador que se dedica a dar su opinión sobre algunas realidades, y otras hacer entrevistas, quizás como nosotros, que tratamos de hacer reflexiones y ayudar a que reflexionen otros. Pues no podemos reflexionar sobre lo que nos gusta, ¿no? Eso es súper peligroso y perpetuo, ¿no? Perpetuo. Después de escuchar la realidad o las críticas y la realidad, el paso siguiente, después de un diagnóstico claro, es ver qué decisiones o cómo enfrentar esa realidad del tema que sea. Yo creo que esa reflexión yo quería comentarla porque me parece fundamental. Una vez un gran amigo y ex jefe mío hace muchos años repetía algo que se me quedó muy grabado. Él decía, si identificas realmente cuál es el problema, tienes la mitad de la solución. Ya tienes la mitad de la solución ya. El 50% de la solución. Si tienes realmente clarito cuál es el problema, porque nos encanta distraernos con los síntomas. La pobreza es un resultado. La falta de educación es un resultado, no es el problema. La debilidad de acceso a la educación, la falta de servicio de educación es un resultado. La pregunta es, ¿qué ha generado, qué factores han generado esos resultados? Cuando alguien te dice, estamos en temas electorales, lamentablemente lo tengo que tocar, cuando alguien te dice, te prometo esto y esto y esto, la pregunta es, ¿ese es el resultado? Porque dar un bono es ayuda a aliviar el momento, el día, la semana, el mes. Pero ¿cómo resuelves el problema? ¿No? Y el problema es que hay otros elementos que tienen que ser abordados con mucha responsabilidad. Claro, lo que dijiste de reconocer el problema y buscar la solución es como, a diferencia del que dice medias verdades y es parte del problema, son palabras sabias porque es como que al toro tienes que agarrarlo por las astas, porque si no lo agarras por las astas, para resolver el problema y poderlo dominar, tienes que correr y el toro va a ir siempre detrás tuyo. Entonces tú puedes hacerle un quite, el toro pasa, pero siempre te va a estar persiguiendo y tú vas a estar en el medio de la cancha. Entonces ese es el problema. La pobreza es pobreza como resultado de una mala educación, mala política educativa. La persona no se va a educar, o sea que cuando vaya a trabajar o vaya a tomar decisiones, la va a tomar pésimas. Y eso es lo que sucede en muchos países, no lo vemos tan lejanos, acá también. Entonces, quisiera yo preguntarte algo, tal vez una de las últimas preguntas, a no ser de que nuestros amigos laboradores tengan alguna otra pregunta sobre el tema del profesionalismo. Yo quisiera preguntarte, ¿a qué se dedica un coach? ¿Qué es lo que hace un coach? ¿De qué manera? Yo creo que un coach ayuda. La palabra coach yo la relaciono con el que ayuda a que un equipo gane, ¿no? Ese es lo primero que aprendí del coach, ¿no? Sí. No, te agradezco la pregunta. Me gusta mucho la pregunta porque, a ver, en vista que yo no me dedico al coaching al 100%, yo tengo que el compliance, que la sostenibilidad, que las negociaciones, que el planeamiento estratégico, que internacionalidad. Yo manejo diferentes temas porque he estudiado diferentes materias y he hecho muchas cosas, algunas cosas en cada una de ellas, y me gusta seguir aprendiendo. Una fue coaching y programación neurolingüística. Entonces, yo no puedo decir que yo vivo de una de las materias, vivo de todo un poco y dependiendo de la coyuntura y lo demás. Y el coaching es un término muy manoseado, muy ya trillado, el coach, el coaching, y qué importante que me preguntes eso, porque me permite, siendo coach, calificado y demás, de repente lo que yo voy a decir no va a ser necesariamente positivo para algunos colegas, ¿no? Que también utilizan este término, han estudiado y lo demás.
Primero, el coaching no se aplica a cualquier persona. Eso no es posible. No es que entrenamos a un docente en coaching, le hacemos un curso súper intensivo o de alta especialización, y esta persona aprenderá cosas o académicamente y eventualmente podría, si es competitivo, tiene competencias, puede aplicar algunas, todas, dependiendo de la vocación que tenga también. No es que en un curso nacional de coaching o a nivel de América Latina, todos los docentes tienen 6 meses estudiando coaching y ya hasta cambiamos, pues revolucionamos la educación. No, depende de las competencias de cada persona. A ver, por un lado, esa es la oferta, quien va a ofrecer el servicio coaching, ¿no? O acompañarlo como herramientas. Lo otro es el que recibe el coaching, el coachee se le dice, ¿no? Y no, yo decía, no todos reciben coaching, no pueden. Eso va a depender de cada uno. ¿Qué cosa determina que sí o que no? Es la voluntad de recibir ayuda. Si yo no tengo una apertura de recibir ayuda, no va a funcionar. Casi tendría que ser voluntario. A los jóvenes, a los niños, educación primaria básica regular y secundaria, yo creo que sí ayudaría, porque ya van a las aulas a aprender y a cumplir ciertas disciplinas. Entonces, es un espacio que es válido ahí. En la universidad no es así, ¿no? Es menos. Ya cada alumno decide si quiere o no, aborda o no, adopta o no. Dicho esto, el coaching lo que permite es que una persona entrenada ayude a una persona que requiere y desea la ayuda en obtener o alcanzar un objetivo que esa propia persona, el coachee, desea. Otra persona, el coach, acompaña con metodologías, un acompañante para que vaya determinando un propio camino muy personal, el coachee, el que recibe, y va determinando sus propias metas y no se salga de ese camino y optimice y alcance la meta, el objetivo que se ha propuesto. Ese es un trabajo de coaching. Esa es la razón de ser del coach. ¿Qué sucede? No es un tema de liderazgos, no es un libro de autoayuda, no. Muchas personas nos ha pasado, queremos bajar un libro, bajar un blog, estudiar, y queremos pastillitas, ¿no? Nos encanta la botica, ¿no? Pero no vamos a un farmacéutico, no vamos a la industria farmacéutica. Creemos que con una pastillita, una literatura, un articulito, yo solo me voy a autorrealizar. Y ahí viene el problema, ¿no? Se disocia y se disipa todo esto y creemos que una pastilla va a resolver un problema de objetivo. ¿Qué sucede? Y acá viene la programación neurolingüística, Ricardo, entre otras herramientas, pero esto es muy interesante. El coach, si maneja programación neurolingüística, tiene una amplia lista de herramientas que trabaja a favor del coachee, de quien recibe, para resolver problemas que le impiden llegar al objetivo que esta persona se ha trazado. De repente no puede por razones de la mochila que carga, que pueden ser prejuicios, paradigmas, traumas, miedos, fobias, malas experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tienes un coach que no maneja PNL, yo me preocupo porque va a estar allí ayudando, pero va a estar como frenando, ¿no? No necesariamente, depende de qué objetivo también. Y las personas, termino acá, no saben fijar sus objetivos. Ese es otro problema. En un trabajo serio de coaching, el coach tendría que dedicarle o 1 o 2 sesiones, las que necesite, probablemente hasta 3, para ayudar a la persona a encuadrar, se llama encuadre. Y hacer 1 o más sesiones de encuadrar para ayudar a la persona a aterrizar un poco sus prioridades. Hoy en día estamos muy acelerados. Tremendo problema. Entonces tenemos que respirar 2, 3 veces y ver viendo qué es lo que realmente tu corazón, tu energía y qué es lo que estás priorizando con esa calma necesaria para decidir de manera voluntaria a llegar a esa meta con compañía. Esa es la intención del coaching. Me parece extraordinario el trabajo que hacen y deberíamos de ponerle coaching a todo el Congreso para que puedan fijar bien sus objetivos y descargar sus mochilas de odios y de traumas y etcétera. Eso podría ayudar mucho, me parece. Ahora, amigos, vamos a pasar, si les parece bien, vamos a pasar a las preguntas sobre tu proyección hacia el futuro. Podemos empezar como ustedes gusten, Leonia. Sí, Jorge, bueno, hablando qué miedo, un poco más a a largo plazo,
¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cuáles son tus proyecciones a un futuro? No tengo idea. Lo que pasa es que tenemos a 2 semanas de elecciones totalmente polarizado, imagínate, es muy difícil responder de repente en 2 semanas y un día, porque de repente hay fraude, pues, ¿no? O sea, que cómo se cuadra, o 3 días, lo puedo tener más claro. Mira, cada vez que me han preguntado, me han formulado esta pregunta desde hace muchos años ya, desde el instituto, universidad y, en fin, en otros espacios o entrevistas de trabajo de ese tiempo, a mí me ha costado mucho responder esta pregunta porque como tengo esta lectura frontal muy amplia y cada vez más amplia, creo, de diferentes temas, yo en realidad lo que estoy apuntando profesionalmente es de toda esta mirada gruesa, compleja de la realidad, territorios, países, ejes y tal, del concepto de desarrollo, no me despego, a mí me gusta muchísimo, las relaciones interpersonales, el desarrollo de las personas como tales, y poder concatenar y hacer fórmulas favorables con impactos positivos siempre a las organizaciones, territorios, etcétera, etcétera. Yo me veo allí, pero puede ser cualquier actor. Yo ahora soy independiente, tengo una empresa de consultoría, este es el 7º año ya, y en consultoría estoy como 2 años más, casi 9, aproximadamente, 9, 8 años y medio, 9 en consultoría. Más allá de si es en este espacio en el cual de independiente, que me da mucha tranquilidad opinar, por cierto, pero si estás en la cooperación, que yo he trabajado en organizaciones de cooperación internacional, cada ente cooperante tiene su propio enfoque también, ¿no? Y es interesante, sobre el mismo problema, sobre el mismo territorio, sobre la misma realidad. La academia también tiene su propia... Entonces no me veo proyectado necesariamente si estoy en una universidad, si estoy en cooperación, en alguna agencia de cooperación, o si sigo de independiente, o una entidad pública, o una empresa privada, de tales características. No determino bien. Me encantaría una actividad privada con una mirada amplia, compleja, gruesa. Eso me gustaría mucho porque en gestión, que es algo que reiteradamente, Ricardo, le hemos comentado, para gestionar es muy difícil. No tenemos gestores medianamente eficientes en el Estado. Los hay, pero no los usan quizás, es lo que yo creo. Yo he trabajado en el Estado. Depende mucho de los líderes. Entonces, yo creo que podemos hacer muchas cosas del sector privado, de una empresa que tenga un impacto importante. Yo sí creo que podemos hacer cosas importantes allí. O ayudar a que suceda estos efectos positivos, esos impactos positivos desde cooperación. No sé desde dónde, o desde donde estoy ahora mismo como independiente y empresa privada. Pero mi intención es que lo que yo pueda aportar genere el mayor impacto positivo posible. Entonces, no sé si te estoy respondiendo, Caledonia, pero digamos, no lo tengo claro porque no me frustro si no logro una cosa o no trabajo. Yo no estoy buscando trabajo, no me frustro. Yo sigo avanzando en mi propia agenda y las cosas vienen solas, sea en el Perú o de repente fuera, quién sabe, ¿no? Porque ya sabemos que salen 2 semanas acá, ¿no? Pero mi ruta, mi objetivo es mucho más soft que estar físicamente, por decir físicamente, desde algún ángulo, no lo tengo por allí, ¿no? Es más, digamos, más intelectual, si quieren verlo de una manera, y independientemente de quién quiera abordar, o a que yo pueda ayudar, si que les soy útil también. No, de verdad que muy claro todo. Estuve escuchando muy atentamente y te soy sincero, hablaste sobre cosas que hasta de pronto que te agradezco doblemente. Por un lado, la posibilidad de poder compartir muchas riquezas de cada una de tus palabras y por otro lado también a partir de tus experiencias, la posibilidad de poder aprender cosas que son muy significativas. Yo también en el campo que me desarrollo, eh, constantemente estamos en una búsqueda y en esa intención constante de lograr un progreso y a veces una cosita que dijiste que me quedó ahí como latiendo, tiene que ver con el hecho de cuáles son las metas que uno tiene, ¿cierto?
si verdaderamente nuestras metas son aquellas que son posibles de realizar, posibles de alcanzar, o por ahí son metas simplemente utópicas, en donde uno dice, oh, algún día quisiera hacerlo, pero son tan soñadas y a veces, como decimos acá en Argentina, tan voladas, agarradas en la nada o colgados en una cosa, no sobre una base sólida, sino que colgadas sobre una superficie o en el simple aire, en la nada. Entonces, uno en ese avance, en ese camino, poco a poco va encontrándose en la desesperación y en la enorme desilusión de decir nunca logro nada, y simplemente está en el punto en el que quizás de que sobre una buena idea se avanzó, pero se avanzó sin un rumbo específico y sin una meta clara, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante y qué bello fue todo eso que dijiste? Porque considero que es un momento importante como para poder charlar un montón respecto del tema, porque me parece que es algo de lo cual uno, quizás a veces en los tiempos que manejamos en la televisión y demás cosas, uno no puede abordar tan profundamente todo, pero me parece que nos da como líneas desde donde cada uno de nosotros, desde eso que también decías, de la importancia del hecho de sentirse abierto como para poder recibir, digamos, propuestas, aprendizajes, ideas y demás, bueno, salir a buscar sobre elementos que nos pueden llegar a posibilitar eh, lograr aquellas metas y fijar metas que pueden llegar a ser quizás cortitas, fáciles y posibles de realizar, como para desde ahí proyectar otra y poder avanzar de una manera mucho más clara y positiva, cosa de que en ese aspecto nos sentamos mucho más fuertes, mucho más realizados, y por supuesto no caer en esa desesperación y esa desilusión que bien lo mencionabas, ¿no es cierto? Nosotros acá en Argentina también estamos a un tiempo muy cercano de vivir una elección, en este caso una elección legislativa, tiempos muy parecidos en el sentido de lo que me parece que están viviendo ustedes en este momento ahí en Perú. Y quizás por ahí de pronto la pregunta sería, ¿hacia dónde te irías o hacia dónde llevarías estos cambios y esas posibilidades? Suponete en el caso de que mañana te tocara la posibilidad de poder estar al frente de algún espacio importante a nivel político, desde donde podrías llegar, por ejemplo, quizás me vas a decir, es algo que no me interesa, pero hablando como quien dice desde la idea y el posicionamiento y ese sueño de poder realizar cosas importantes y dejar cosas que sean trascendentales, a ver, ¿qué cosas, por ejemplo, te gustaría dejar como para que a futuro uno diga, por aquí pasó Jorge y qué importante fue eso? Wow. Cuando uno toma, es muy difícil, las grandes decisiones se toman, no las toma una persona, ni siquiera un líder público que yo mencionaba, de políticas públicas, es fundamental, yo creo. Sí, porque arrastra, ¿verdad? Pero aún así tiene que llegar a consensos y cumplir la ruta regulatoria, normativa, constitucional, para tangibilizar esa propuesta de cambio. Entonces, lo que en ciencias sociales se llaman agentes de cambio, en este caso agentes de cambio en el sector público. Entonces, es súper importante centrarse en alguien allí, pero necesitas consensos, dado que es el escenario natural en democracia. Yo creo que, y decía, las decisiones que realmente son de valor y que duran a lo largo de los años, de quinquenios, décadas y más, yo te diría, en el caso de países como América Latina, en varios países, muchísimos países lamentablemente, creo que la gobernanza es un elemento que está sumamente frágil, más en un país que en otros, pero frágil al fin y al cabo. Y esa fragilidad tiene que ver no solamente con la autonomía y el funcionamiento de las instituciones en la configuración que cada país y territorios tenga. Sin duda alguna que sí descansa en eso, pero además yo diría en cómo se controlan
O sea, el control, compliance público, Ricardo, gestión compliance público, el control de los pesos y contrapesos es fundamental que exista, que sean eficientes y que estén regulados, o sea, es una regulación, y que esa regulación sea lo más pura, técnica e independiente posible. Ese es un desafío gigantesco, ¿no? En cualquier país. Quizás de ese mar muy grande, si alguna vez yo pudiera ayudar o orientar o contribuir en que eso suceda, yo estaría muy satisfecho, ¿no? Pero es imposible, yo no podría decir, ojalá yo pudiera, no puedo, es inviable. Lo que podría hacer es que sea parte de un engranaje mucho más complejo para tratar de dar luces a que estos escenarios puedan suceder. De repente en territorios que pueden ser regiones o estados, federativos o lo que fuera, depende del tipo de país, o a nivel nacional mucho mejor, ¿no? Yo creo que eso sería un aporte en políticas públicas que puede valer bastante la pena. Y lo segundo, como alternativa, yo diría a ver qué decisiones como un actor importante en un territorio, en una región y demás, que puede ser empresa privada, puede ser Estado, puede ser hasta academia inclusive, o centros de cooperación internacional también, que también puede ayudar a que se configure que todos los actores, todos los stakeholders de allí puedan estar cohesionados. Y si esa cohesión existe, ¿no? Pueden generarse planes mucho más trabajados, más eficientes y fluir más allá del direccionamiento que se tenga de algún líder o caudillo eventual, pero si existe cohesión, una buena relationship entre ellos, puedes pretender que esto dure en el tiempo y tener impactos positivos también. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu amable respuesta. Me gustaría hacerte más preguntas, porque es muy interesante conversar contigo. Tal vez una del estribo. ¿De qué manera crees que se podría difundir la ética mediante estas herramientas de las cuales hemos conversado, tanto en el sector privado y en el sector público? ¿Podríamos difundirlas? Eso es lo que quería preguntar. Claro, es un desafío gigante, ¿no? Ahí es un desafío gigante, porque claro, hay un concepto que se llama marketing social. Marketing social. Por ejemplo, recordaremos, es un ejemplo muy emblemático, ya tiene como 20 años. Acá en Perú no usamos el cinturón de seguridad, ¿te acuerdas, Ricardo? Al conducir tu vehículo. Y luego sale la norma, se acompaña en una campaña agresiva de medios de comunicación y además operativos de sensibilización y luego de sanción. Eso fue congruente. En el cronograma funcionó una cosa, lo otro. Fue muy ordenado. Y nosotros éramos totalmente anti-cinturón, en todas partes, en la parte urbana, en la parte semiurbana y en la parte rural, ni qué decir, ¿no? O sea, realmente éramos desobedientes total porque nunca existió una norma. Lo mismo tiene que suceder en determinados ordenamientos de principios desde el punto estético, que duda cabe, en forma ordenada, permanente y con acciones correctivas si corresponde, en la complejidad que un país o un territorio tenga, ¿no? Entonces, esto tiene que estar liderado, es clásico, demanda, o se necesitaría o un caudillo o un líder en políticas públicas que se encargue de esto, y tendría, a mi entender, que ser del Poder Ejecutivo en algún territorio, país o estado o región, ¿no? Esto tiene que ser muy ordenado para que tenga resultados de impacto y no sean actividades sueltas. La norma por acá, en un año más la sanción, unas cuantas cosas de sensibilización, algunas entrevistas. Cuando está disociado, no está programáticamente organizado, no tienes impacto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí cualquier cosa que podamos impulsar tiene que tener una acción, una visión programática. Muy bien, ahora vamos a darle paso a nuestro querido director Ricardo García Montoya, quien amablemente va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Excelente y muy buena entrevista. Claramente lo felicito porque... Te escuchamos bajo. A ver. Hay un pitillo, ¿no? Ahora me escucho. Escuchamos con un pitillo de fondo ahí. Un poco mejor. ¿Ahora un poquito mejor? Sí. Creo que se está colando la otra, tu otro receptor. Apaga uno.
apaga uno de ellos. Sí, No, en el está apagado, audio. está apagado. Estoy ahí verificando. ¿El audio? Se está, ya, Sí, ok. sí, estoy verificando, está apagado. Bueno, Así, uno está apagado y el otro está prendido. Está bien, dale nomás. Sí, sí, sí. A ver, voy a la pregunta, Jorge. Como sabemos, estamos trabajando los ODS, Desarrollo Sostenible, que dictó las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, justamente cuando los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad en general de todos, ¿no? Por parte de una agenda de desarrollo sostenible, que la verdad es que estamos en el 2021 y no sé qué tan lejos estamos, sobre todo el Perú o los países de la región de América Latina, de llegar a cumplir esos objetivos, ¿no? Es por eso que nosotros en Universal TV Digital estamos promoviendo, difundiendo estos temas porque creemos que es muy importante, ¿no? Ahora mi pregunta sería para ti, Jorge, ¿tú crees, mirando ya las ODS, empezando desde de la número 1, que es el fin a la pobreza, el número 2, el hambre cero, el número 3, salud y bienestar, el número 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género, el 6, agua limpia y saneamiento, y así son 17 ODS, pero de total importancia? ¿Tú le cambiarías algún nombre a la ODS? ¿Le agregarías alguna ODS quizás que ya están ahí? ¿O estás conforme con todas las 17 ODS? Porque si bien es cierto, esto lo dictaminó las Naciones Unidas, pero todos en el mundo somos perfectibles, ¿no? Yo creo de que de alguna u otra manera nosotros, ¿por qué no? Podríamos quizás modificar o podríamos sugerir algún cambio. No sé, te digo algo, ¿no? Como por decir, el número 5, por ejemplo, igualdad de género, ¿no? Entonces, nosotros venimos desarrollando estos temas y te pediría que nos des tu observación, tu análisis, ¿no? De acuerdo como tú tenías el tiempo y tu acotación en este terreno. Ok, Jorge, te dejo la pregunta. muchas gracias, Ricardo. A ver, en políticas sociales tienes ahí 4 elementos que usualmente saltan para calificarlas, evaluarlas y gestionarlas, ¿no? O sea, en cualquier política pública, qué duda cabe, en un plan nacional, en todo lo que tenga que ver una vinculación de impacto social. La eficiencia, la eficacia, la pertinencia y la sostenibilidad. Son elementos que se mencionan en gestión pública, tienen que ser así, algunos lo evaden, y desde el punto de vista de la cooperación internacional, que es proyectos de cooperación para el desarrollo. Todo lo que es desarrollo tendría que tener estos elementos evaluándose para ver si corresponde. Por ejemplo, una política pública que en algún momento que se dicta no es pertinente. Hoy en día, en medio de una pandemia, hablar, por ejemplo, a ver, ¿cuál puede ser? Es muy sensible. Yo puedo decir, oye, en este momento no es pertinente. Tu agenda está al revés, está zarandeada, no coincide. Puede ser sumamente sensible, pero las prioridades son los que te dicta la realidad, ¿no? O sea, es pandemia, es salud, es desarrollo productivo y económico, sino cómo subsistes, es empleo, es educación, ¿no? Y ahora gobernanza, yo creo. Entonces, cuando mencionas un término diferente a lo que la realidad te dice, un sector de la población, de los ciudadanos, levantan su voz. Es como que nos picamos, ¿no? En términos coloquiales, criollos, estás picón, ¿no? Estás picón y reaccionas y no, pero mi tema que yo siempre hablo, que estoy ahí, no está, y tiene que estar. Entonces, es muy sensible en estos temas sociales y esa sensibilidad nos mata. Casi nos lleva al suicidio, diría yo, políticamente hablando. Entonces, cuando evalúas una idea, una política de eficiencia y eficacia, esto aplica exactamente los mismos criterios de desarrollo de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordemos, la ODS es el resultado, después de 15 años, del 2000 a 2015, de los Objetivos del Milenio. ¿Recuerdan? Las metas del milenio, también Naciones Unidas, y luego del 2015 hacia el 30,
son ODS mucho más trabajadas, más elaboradas y todo además eso es positivo. Antes de las metas del milenio, estamos hablando del año 1990, 89, Kofi Annan, el secretario nacional de las Naciones Unidas de la época, lanza los principios del Pacto Global, del Global Compact, Naciones Unidas. Y en ese año lo que hace es un llamado, año 89, 1989, eran 9 principios, le agregó uno después al año siguiente de anticorrupción, para que, dirigido a la empresa privada, porque tienen un impacto gigantesco en el nivel de empleo, a nivel ambiental, a nivel social, etcétera, etcétera. El nivel de desarrollo es total, ¿no? Es el actor que hace que haya desarrollo y recursos, genera riqueza. Si no, si sacas al sector privado, se desinfla la llanta del Estado y nos quedamos todos pobres, ¿no? Es el privado. Entonces, lo que trato de decir es que esta concatenación, esta figura lógica de los principios a nivel de pacto global, que son vigentes, por cierto, los principios no pasan de moda, ¿verdad? Son siempre, es universal. Lo otro es las metas y hoy ODS, todos tienen una evolución positiva. No quisiera hacer ninguna crítica a una ODS o las ODS de hoy, porque todas tienen una excelente buena intención. Lo que sí sucede y puede haber alguna controversia, porque no está en la agenda de uno o de muchos países, es el concepto de pertinencia. No es pertinente de repente introducir ciertos pensamientos que para algunos países es validado, y ahí voy por la ODS vinculada, por ejemplo, que es controversial, a igualdad de género, por ejemplo. Entonces, porque se contamina con el concepto de la ideología de género, y efectivamente, todo lo que es ideología es como ser hincha de, no sé, Boca Juniors, de repente en Argentina, esto no sé, o que el de Racing o el de River, y ya cuando es ideológico de cualquier tema, significa que eres fanático. Entonces yo siempre defendería a mi equipo, el Club Alianza Lima, por cierto, ¿no? Es así. Entonces no puedes pretender que una ideología gobierne un país, porque lo que vas a hacer es sesgar y obligar al que no piense igual, lo minimizas, lo escondes, o hasta si tienes otras formas de manejarte, lo atacas, ¿no? Depende de qué ideología estemos hablando. Ese es el problema de las ideologías. Entonces, en ese riesgo, en el caso de esta ODS en particular, cuando entra una ideología de género, que la paran negando, pero que en la práctica está escrito ya, ahí viene un tema de controversia y es, en ciertos momentos, impertinente. ¿Por una razón? Porque de repente no es en la cultura del país al cual está entrando en esa línea ideológica, sí está muy bien de igualdad, pero cuando uno lee, ahí Ricardo, cuando hemos hecho el ejercicio todos los sábados de leer en cada objetivo, damos a revisión a las metas de ese objetivo, que es como una docena o 14 metas de ese objetivo, y comenzamos a desenredarlo un poquito, y ahí se nota que la redacción está a veces sesgada. Me voy por otros elementos, ya no hablo de género porque siempre va a ser controversial, hasta siempre, porque hay ideología de por medio, y vamos, por ejemplo, el punto de vista de desarrollo económico, ¿no? La ODS se llama, ahí Ricardo, se llama empleo digno y desarrollo económico, asociado, cuando son dos temas diferentes, pero entiendo perfectamente la voluntad de asociarlo, porque a veces hay industrias que por siempre, por ejemplo, el sector confecciones o agrícola o tal, casi siempre industrias extractivas, ha sido muy lesivo al trabajador, o al medio ambiente, o a los dos, ¿verdad? Entonces sí se entiende por qué. Pero la pregunta es, ¿tiene que prevalecer la ideología de desarrollo económico como tal? No. Tiene que haber un marco que sea pertinente a al país y los territorios que resuelven el contexto legal y regulatorio, para que tenga sentido. Miren a China, para no ir muy lejos. Uno vive en China, no te va a gustar. Si eres chino, pregúntale a cualquier chino en una encuesta y van a decir que no. Es no, pues, o sea, seamos claros. Pero si tienes recursos para invertir en China, te va a ir bien, porque la regulación que está es capitalista. O sea, es totalmente contrario a la ideología comunista. Pero porque las reglas de juego para nosotros inversionistas son favorables. Entonces depende a quién le preguntes. Dicho esto, significa que no puedes, en un país como China, donde hay dos ideologías, una comunista, ¿no es cierto?, sin duda alguna, y la otra capitalista, para el grupo objetivo que corresponde y le conviene al gobierno comunista chino.
porque están aprendiendo, etcétera, etcétera, y aprendes know-how, lo que hizo Japón, lo mismo, en los 80 y 90, ¿no? Exactamente igual, del 70 creo, con toda la teoría de calidad y calidad total, y lo mismo, copiar, igualar y mejorar, es exactamente igual. Entonces, dicho esto, no podemos enamorarnos y acobijar una ideología única. Lo que yo creo, y mencionaba ahí Ricardo García minutos atrás, lo que es útil sería que cada país, porque constituye un marco regulatorio, adopte y determine para su propia realidad y para su estrategia de desarrollo, el desarrollo sostenible en ODS y otros elementos que no están en las ODS. O sea, acá no hay recetas, nunca las ha habido. Hay que hacer un poquito más elaborado el pensamiento y ver tu realidad, tu estrategia de desarrollo de larguísimo plazo y ver cómo construyes y haces fáctica, o sea, realidad, esa estrategia y vas construyendo en el camino con ayuda y lineamientos de ODS, con ayuda y lineamientos del desarrollo económico, por ejemplo, del libre mercado, de la teoría del libre mercado, social de mercado, con elementos importantes sociales, qué duda cabe, ¿no? O sea, el respeto de todos los derechos, en fin, esto es algo totalmente colegiado, comulgado, y no es que el que piense social, un socialista, un comunista, un capitalista, un libertario, y demás, etcétera, etcétera, que estén excluidos. En realidad lo que hay que hacer es que le conviene a un país que determina el marco, no que le conviene a un grupo ideológico. Siempre va a decir que no. Y eso no está pensando en un país, está pensando en satisfacer que es hincha de la ideología X, Y o Z. Ese es el problema. Yo creo que así se puede resolver ODS que puedan ser pertinentes a un territorio, a un país, estimado Ricardo. Sí, bien comprendido, Jorge. Yo creo que permíteme una repregunta. Fíjate, pero quiero anunciarles algo de que, bueno, hoy día vi un TikTok, ustedes saben, estas nuevas redes sociales de TikTok, y había una escena bastante buena, ¿no? Que me hizo recordar, sinceramente, porque yo lo viví en persona. En una oportunidad estaba yéndome al trabajo allá en Bruselas y estaba con mi auto cruzando la carretera por el medio de un bosque, porque, bueno, por ahorrar espacio, por el tráfico y todo, en medio de los bosques a veces. Pero Ricardo, te escuchamos bien bajito. Está bien, tienes que hablar más fuerte. ¿No escuchan bien? Se escucha muy bajo. Ah, caramba, se escucha bien, ¿de verdad? Bueno, sí. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. ¿Ahí quizás? Sí, y estamos ya con el tiempo, ¿ah? ¿Mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Un poco mejor, pero bajo igual. Ya, bueno, voy a tratar de elevar la voz un poquito. Qué pena, ¿no? Porque la verdad que esta pregunta iba a ser, bueno, voy a dirigirla mejor. Esta pregunta, lo que te quería decir, Jorge, era que qué tan lejos puedes ver, ¿no?, de nuestra realidad acá en los países de la región, que estamos de cumplir al menos algunas ODS, o diría al menos una de todas estas 17 ODS, ¿no? Porque la verdad que estamos en el 2021, esto está proyectado para hasta el 2030, y verdaderamente yo quería poner un ejemplo, ¿no?, de la parte de civismo, de la promoción del civismo, pero no existe eso en el Perú, no hay campañas de civismo. Yo me pregunto por qué no hay campañas de civismo para respetar, por ejemplo, los pases peatonales. Por ejemplo, les iba a contar una experiencia de que en otros países se respeta hasta incluso el paso de los animales por los pases peatonales. Cuando se trasladan unos animales, cuando la carretera está en medio de un bosque y se quiere trasladar los animales de la parte de un bosque al otro lado, respetan y se paran los autos y nadie toca claxon, todo muy bien. Y no se paran justamente al lado del pase peatonal cebra, sino unos metros más atrás. O sea, ese civismo, ¿qué tan lo lejos que estamos? Fíjate, esto lo he visto yo en persona hace más de 20 años. Ahora, acá en el Perú, lo veremos en algún momento, cuando acá los automóviles, o en los países de la región, quizás en Argentina, quizás esto nos puede contar algo,
Pero realmente en nuestros países de las regiones no se respeta, por ejemplo, ni siquiera el peatón al ser humano. Ahora, si damos una mirada a las ODS, ¿no es cierto? ¿Qué tan lejos, Jorge, crees que estamos de cumplir al menos una ODS para el año 2030? Esa es la pregunta. Mira, Ricardo, yo te diría, yo no plantearía la expectativa que podamos formarnos en una ODS o 2 o 3 de cumplimiento, porque podría significar o podría ser mal interpretado, ¿no?, en mis palabras o lo que comentemos, que podríamos concentrarnos en 4 o 5 y no tanto en las 17 para no diluir un esfuerzo de los actores que estén involucrados en las ODS correspondientes y por lo menos centrarse en 4 o 5. Y ahí, mira la reflexión que voy a hacer ahí, Ricardo, y querer quedar bien con la foto en el 2030, frente a las Naciones Unidas, en un discurso muy simpático del presidente que sea. Esa foto nos ha traído muchos problemas, porque los políticos así como a nosotros, quizás a ustedes, ¿no?, nos gusta sacar un selfie, ¿no?, interdiario, todos los días, no sé, pues, ¿no? Ya, el político es igual. Entonces, si un presidente, ustedes van a deducir, voy a hablar de Perú, perdóname ahí, pero un presidente peruano, acá en el Perú, tuvo una buena reputación porque en el gobierno regional donde trabajó, ¿no es cierto?, las pruebas PISA, a los estándares escolares, ¿no es cierto?, de control de lectura y comprensión lectora, por ejemplo, y matemática básica, en el 4º grado de primaria, 3er y 4º grado de primaria, salió muy bueno en una región pobre, una de las regiones pobres del Perú, y se le vio como un buen presidente regional. Ustedes van a adivinar seguramente, ¿no? Y resulta que, ¿qué sucedió? En su gestión solamente se concentró, repito, solamente se concentró en que los estudiantes que estaban en 2º, 3º y 4º grado de primaria tuvieran toda la ayuda posible para que cuando les tomaran la prueba salgan bien. Y la prueba PISA decía, sí, salió muy bien, creyendo que todo el sistema educativo en su región estaba bien. ¿Y no era así? Ese es el tipo de perfil que hemos tenido. Ese señor ya fue vacado, ¿no? Y más o menos adivinamos quién fue. Entonces, toda la noticia es, qué buen presidente regional, ¿no? Y además está en la plancha del señor que tuvo la plancha presidencial hace 5 años. Qué bueno, es un buen presidente regional. Claro, porque la prueba PISA no te evalúa en el Perú son 5 y 6, 11 años de educación básica regular, primaria y secundaria. No sé cuántos serán, Héctor, allá en Argentina. Acá son 11 años, desde el 1er grado de primaria hasta el 5º año de secundaria. No era todo el sistema, ni todos los alumnos de la región. Eran 2 grados. Y creímos, todo el Perú, porque la noticia es, la prueba PISA. Leamos cuando el ranking, no sé qué, el ranking mundial. Lean de qué se trata y cuál es la metodología para saber qué grado de credibilidad deberíamos darle, no porque lo diga el Banco Mundial o porque lo diga algo muy respetable, sea la forma de evaluar. Tenemos que ver de qué estamos hablando y qué metodología aplica. Y los que no sabemos, yo no sabía, o sea, no sabía, como seguramente algunos de ustedes quizás sí, no sé, yo no. Y fuimos engañados por esa noticia. Ese es un selfie, por ejemplo, ¿no? Es una manera de retórica de un político, ¿no?, que trabajó solamente para que salga bien la foto porque él aspiraba a hacer otro tipo de gestión después política, ¿no? Lo mismo puede pasar con las ODS en cualquier país, que solamente hagas el esfuerzo para salir una muy bien y es un desmadre lo demás. Entonces, eso es un poquito el encuadre, ¿no? Lo segundo es, yo diría, esto de avanzar va a depender, Ricardo, no de una ODS o de las ODS de una mirada global, sino que digamos, del capítulo Perú. Hay un capítulo Perú y capítulo en Argentina, en todos los países de América Latina, en todos los países hay un capítulo institucional que ven las ODS, institucional, de varias entidades, entre públicas y privadas hay 2, normalmente 3, 4, y hacen revisión de las ODS en su país. El problema, ahí, Ricardo, para poder tener una foto de las 17 ODS bien, en el 2030 o antes, es que esta comisión, de cada país, tenga un rango de toma de decisiones y que se evalúen, por ejemplo, en las propuestas de planes de gobierno, y que tenga una ponderación, y esto debería ser hasta un número ahí, Ricardo Gutiérrez, no sé qué,
que debería haber y evaluar si es que realmente la propuesta A, B, C, en primera vuelta de quien sea, cumple, por ejemplo, el acuerdo nacional, hasta qué nivel de convicción tiene, cumple ODS, cumple otros estándares también, gobernanza del país, constitucionalidad de sus propuestas. Debería haber alguien que por lo menos tamice ese tipo de roles para poder estar medianamente contentos con una gestión de cumplimiento de ODS o de un plan nacional como país también, ¿no? ¿No te escuchamos, Ricardo? Muy bien. Muy bien, Jorge. Se me había paralizado el micro. Muchas gracias por la respuesta. Yo incluiría de que lo que decía Ricardo García se soluciona con la educación de calidad, ¿no? Si todos nos educamos como debe ser, vamos a cumplir las reglas, vamos a tener mucho cuidado con el prójimo, incluyendo los animales, ¿no? Perfecto. Entonces ahora quisiera darles les agradecemos mucho a nuestro estimado entrevistado, el licenciado Jorge Vizcaicho, Cele, por esta muy interesante, instructiva y esclarecedora entrevista. Esperamos que les haya gustado y quisiera darle las palabras finales a mis colegas entrevistadores para que den sus reflexiones y sus despedidas finales del programa. Bueno, muchas gracias, Jorge, por habernos hecho dar a conocer tus conocimientos. Hemos aprendido un poco más. Personalmente tenía bastantes dudas que era un coaching, ahora he salido de dudas. Muchas gracias. Estuve escuchando muy atento, como te decía anteriormente, fue sinceramente un momento no solo de trabajo o de interacción entre Argentina y Perú, como para poder conocer un poco sobre ambos aspectos de cómo países tan cercanos y por ahí de pronto en algunos aspectos, hablo desde lo cultural, por ejemplo, estamos muy ligados. Qué importante poder seguir aprendiendo y seguir conociéndonos y sobre todo tener una perspectiva muy, muy importante, tomando en cuenta de que las economías, y sobre todo cuando las economías están bien pensadas, bien elaboradas, tienen una perspectiva mucho más clara. Ojalá quisiera en ese sentido posibilitar esa lucidez que tenés en tus ideas y en tus conceptos, poder bajarlos a nuestros espacios, a nuestros gobernantes, como para que de ese sentido también puedan dirigir y coordinar las actividades que hacen el desarrollo y la producción de un país, ¿no es cierto? Así que bueno, sinceramente, Jorge, un agradecimiento muy especial y gracias a todo el panel para poder estar esta tarde compartiendo con todos ustedes. A ti, muchas gracias. Felicitamos y agradecemos mucho a los coentrevistadores Caledonia Prado y Héctor Julián Rotela por su excelente primera participación en este programa. Ha sido un gusto tenerlos y ha sido también un placer estar con todos ustedes, los que nos han visto y escuchado el día de hoy. Manténganse sanos y reciban muchas bendiciones. Hasta la próxima. Muchas gracias, bendiciones para todos, les agradezco mucho.